Es mujer, es antropóloga, trabajadora, investigadora, docente de universidades públicas nacionales y también secretaria de Formación y Capacitación de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, ADUNA. Tamara Damonte, bienvenida al Panorama Federal. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan Alejandra, Ari? Un placer estar acá con ustedes de vuelta. Bien, bien. Y bueno, mientras que estábamos transitando el feriado, las pulsiones no descansan. No se toman descanso, los deseos tampoco, y mientras que transcurría el lunes, nos fuimos enterando de que la Confederación General del Trabajo, pero también la CTA Autónoma y la CTA de los trabajadores, convocan a una medida de fuerza para el próximo jueves, día de 19 de febrero, que sería el día indicado en que la Cámara de Diputados va a tratar la ley o el proyecto de ley por ahora, que tiene media sanción en el Senado, de reforma laboral que envió el gobierno de Milei. Adelante. Sí, en principio, antes que nada, mandar una solidaridad y un abrazo a todos los compañeros y compañeras, especialmente la economía popular, que fueron reprimidos fuertemente, que fueron detenidos de manera irregular. Ahí hay una paradoja. Empiezo por acá porque me parece interesante como para arrancar. Hay una paradoja que los que dieron una primera respuesta. Después uno puede tener la discusión, infiltrados, pero me parece que esa es una discusión otra, pero los que pusieron el cuerpo para defender un sistema de derechos laborales son justamente los que no están, no están contenidos por esos derechos laborales. Ujú. Me parece una paradoja interesante o para seguir pensando y cómo nuestro pueblo trabajador, aquellos de los últimos de la fila, responden frente a las injusticias de un gobierno que va atacando cada vez más y más fuertemente y más crudamente cuestiones que parecerían impensadas. O sea, estamos tirando por los aires 100 años de derechos laborales que lejos de ser un beneficio, son un freno a los avances del capitalismo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, Ujú. nada, ahí me pareció interesante rescatar esto y en ese sentido por lo menos llega tarde, pero yo soy parte del sindicalismo argentino, sin embargo, con fuertes críticas frente a algunas situaciones. Por suerte llega una medida que creemos que está a la altura, ¿no? Digamos, a la altura de lo que se está discutiendo. Es tremendo la reforma laboral que nos quieren imponer. Ahí me parece que hay que dejar claro en principio que si bien el 50% de nuestra población argentina no está atravesada por esos derechos laborales, y eso es una realidad que no es desde noviembre a esta parte, es una realidad que atraviesa nuestro pueblo, podríamos decirlo desde el inicio del neoliberalismo, que en nuestro país viene con una cruda, la dictadura militar más cruda de la historia y se recrudece en los 90, pero que nunca hemos podido pasar el límite, el piso de los 30 y pico, 40% de la población en condiciones laborales, en condiciones de informalidad o irregularidad. Desde ahí estamos discutiendo esto. Digo. Ujú. Pienso, porque también para entender que cómo nos interpela esta situación es distinta a aquellos trabajadores que por suerte estamos atravesados aún por un sistema de derecho laboral y quienes jamás lo vieron, ni ellos ni sus padres, y algunos hasta sus abuelos no lo atravesaron, ¿no? Ujú. Digo, entonces, las formas en que nos impacta a nosotros esta situación es distinta, sin embargo, es fundamental dar cuenta de que esta reforma laboral, lejos de absorber o de mejorar la condición de los trabajadores precarizados y de los trabajadores formales, es empeorar las condiciones de todas y todos los que vivimos en nuestro salario. Ujú. Eso es insoslayable, imposible de concebir, digamos, de otra manera. Me parece que esas dos situaciones hay que entenderlas en
en simultáneo, hay que atenderlas en complementariedad, pero que es necesario poner el eje en que estamos tirando a la borda 100 años de derechos laborales y derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que son la mayoría de nuestro pueblo. Eso también, ¿no? Digo, atañe a todas y todos aquellos que vimos nuestro trabajo, que somos los que no vimos de los pools ojeros, que somos los que no vemos de la especulación y la financiarización de la vida, ¿no? Como, bueno, en ese sentido, bueno, es una reacción de mínima esperable el paro, ¿no? De mínima, por ahí lo esperábamos un poco antes, pero de mínima esperable y esperemos que eso, nuestras centrales estén a la altura del momento histórico que les toca vivir. Y solamente para aportar información, la CGT ha convocado a un paro sin movilización para el día jueves. Un paro de 24 horas sin movilización. Esto lo anunciaron en el día de ayer. Han informado que mañana, que es el primer día hábil de esta semana, van a brindar una conferencia de prensa en la sede de Azopardo, de la Confederación General del Trabajo, en horas de la mañana. Entonces, la CGT convoca a un paro. Las dos CTA y también los sindicatos nucleados en este Frente Sindical Unido, FRESU, por sus siglas, que nuclea a la CTA autónoma, a la CTA de los trabajadores y a un conjunto de gremios enrolados en la Confederación General del Trabajo, encabezados, entre otros, por el sindicato metalúrgico, el sindicato del CELABOM, la UOM Nacional, el sindicato de aceiteros, la Federación Gráfica Bonaerense y otros sindicatos, convocan también al paro y a una movilización al Congreso de la Nación a partir de las 12 del mediodía. Quería reponer esta información para llevar claridad a la audiencia. Ale. Sí, Tamara, absolutamente de acuerdo con vos en que hace falta una reacción que implique probablemente el paro, la movilización y todas las medidas que podamos operativizar en estos días. Pero me haría una pregunta un poco más de fondo en este sentido. Es evidente que las condiciones materiales del trabajo han cambiado enormemente desde el primer peronismo, digamos, hasta este momento, ¿no? En estos 80 años, digamos, casi. ¿No hace falta también una reflexión por parte de sindicatos, comisiones, los trabajadores mismos, digo, los que somos docentes, que nuestras condiciones desde la pandemia acá han cambiado de un modo enorme, por no hablar de otras cuestiones, de otros gremios en donde la tecnología ha cambiado enormemente los modos. Es decir, las condiciones materiales del trabajo cambian, de modo que hoy nuestros derechos también tienen que ponerse a tono, ¿no? Y nuestras exigencias. Y me parece que esa reflexión no la ha hecho el peronismo. Me permito esto que lo planteo como una autocrítica, ¿no? También. Sí, sin duda, ahí, por eso yo reponía un poco esta situación de las condiciones reales de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, digo, porque si no, estamos obviando una parte sustancial para pensar el trabajo. Hoy, esta reforma laboral vuelve a poner el trabajo sobre la mesa, ¿no? Y una reflexión sobre el trabajo. Ahora, la reflexión sobre el trabajo la tendríamos que haber hecho hace 30 años, de mínima, ¿no? Digo, nos veníamos... y creo que es una gran autocrítica que tenemos que hacer al peronismo y a algunos sectores del sindicalismo también, ¿no? Digo, creo que en ese sentido hay dos sectores que han estado analizando la coyuntura con todo eso lo que complejiza, que son los feminismos y la economía popular, ¿no? Que son espacios que se han dado debates sobre las cuestiones concretas, materiales de la existencia de las y los que vivimos de nuestro trabajo y las mujeres
de nuestro país. Digo, la discusión del aborto, que fue una discusión muy incómoda, pero, loco, hay pibas que están abortando, ¿qué hacemos con esa situación? Digo, no sé, discusión, inclusive la discusión sobre el trabajo sexual, digamos, ¿no? Digo, son discusiones muy incómodas, pero creo que los feminismos, con posiciones encontradas y demás, han estado a la altura. La economía popular, a su vez, me parece que también ha estado a la altura discutiendo, esta gente no va a volver al trabajo, ¿qué hacemos? Bueno, el salario social complementario, la ley de emergencia social, digo, ha hecho propuestas inclusive para los sectores campesinos indígenas de nuestro país, que nadie ha hecho nada por ellos, discutiendo la tenencia discutiendo un procrear rural. Uno puede hacer miles de debates sobre eso, pero al menos han puesto una agenda. Han puesto una agenda que tiene que ver con las condiciones reales de existencia de nuestra población, de nuestro pueblo. Insisto, situaciones muy incómodas, ¿no? Digo, discusiones muy incómodas que han... Incorporaría, Tamara, una discusión que sí se tuvo, que fue sobre la salarización del trabajo de las amas de casa. Exacto. Que eso fue realmente un avance y eso fue producto de un debate. Me parece que fue de esas situaciones en las cuales se ve, de esa ley se prendieron todas las empleadas domésticas, ¿no? Porque están vinculadas las dos. Ahí sí que me parece que hubo una... Y ahí se avanzó, digamos, ¿no? Y ahí pensar las situaciones concretas. Y volvemos a insistir, ¿no? Desde el feminismo y desde la economía popular, las mujeres más precarizadas del mundo del trabajo. Sin embargo, en los sectores vinculados, porque hay una realidad, hoy los pibes, las pibas de nuestro pueblo no conocen el trabajo bajo relación de dependencia, no lo conocen. Y los Uber, los Rappi, no llegaron con mi ley. Hace 10 años de mínima entraron en nuestro país el trabajo de plataformas y no hemos dado una discusión seria sobre su sindicalización, pero no sobre su sindicalización, una discusión más profunda sobre qué se entiende por trabajo hoy en día, qué es trabajar hoy en día. Entonces, me parece que ahí hay que hacer una fuerte autocrítica al peronismo y al sindicalismo, de que hoy la discusión, no podemos tener esa discusión seria y profunda sobre qué pasa con los trabajadores de la economía popular, que son más de la mitad de nuestra población, porque te vienen con una reforma que te echa de suyo lo poco que teníamos regularizado sobre el trabajo, ¿no? Porque esta ley viene a reformar viene a romper con el derecho a huelga, porque incrementa los trabajos esenciales, viene a romper con la indemnización, flexibilizando las condiciones de despido, viene a romper con las 8 horas de trabajo, haciendo un banco de horas, digo, un montón de derechos adquiridos van a foja cero. Que encima, y que es inconstitucional, digamos, y eso hay que ponerlo también, es inconstitucional, atenta contra nuestra propia Constitución. Pero bueno, hemos quedado atrás. Un poco... Hemos quedado atrás y en el campo, Tamara, incluiría lo que vos estás diciendo, que en el campo docente, del cual, digamos, tengo experiencia, por ejemplo, las 8 horas de jornada laboral, los derechos para poder tomar una licencia por enfermedad, desaparecieron directamente desde la pandemia. No hay docente que trabaje 8 horas por día, no existe eso. Y hemos dado clases enfermos, han muerto profesores frente a la pantalla. Entonces, digo, los que estábamos protegidos también hemos sido arrebatados por estos elementos, nos han llevado puestos, estos elementos tecnológicos que no hemos pensado, ¿no? El hecho de que seamos los docentes los que tenemos que comprar nuestros propios instrumentos de trabajo, computadoras, internet, etcétera. Digo, para hablar de algo muy pequeño y de los que estábamos protegidos. No hablo de los pibes de Rappi, ¿no? No, y a eso... Sí, perdón, nos transforma, ¿no? En esta idea, nos va haciendo transitar una experiencia de empresarios de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que gestionar nuestros propios instrumentos de trabajo y la experiencia que desaparece es la de la relación de dependencia. Quería agregar a este diálogo, ¿no? que estamos teniendo, que lo que se instituye, lo que se define con esta reforma laboral o que se deja fuera es el trabajo de las mujeres, el trabajo reproductivo, el trabajo de los cuidados. Quería recuperar y traer ahora aquí el testimonio dado en las últimas semanas por Verónica Gago, que es una activista feminista, además de socióloga,
también hablando sobre estos temas, hablando sobre estos temas. Ahí va. Nosotras hablamos de fascistización de la reproducción social, ¿no? Es decir, no tanto hablar del fascismo, ¿no?, como una ideología, como una experiencia histórica, sino qué hace que al convertirse la vida cotidiana, la reproducción social en insegura, se habilitan justamente todas estas dinámicas de autoritarismo, todas estas dinámicas de odio y de crueldad. Sí, yo creo que es, bueno, Argentina como el alumno ejemplar en este momento, ¿no?, de la alianza estratégica Estados Unidos, Argentina, Israel. Y la manera en que, bueno, los recursos, ¿no?, que existen en Argentina vinculados al proyecto extractivista, el litio. Ha habido una imagen que me parece que no deja de ser contundente, que es casi una docena de aviones de JP Morgan estacionando en el aeropuerto en Argentina el fin de semana de las elecciones. Verónica Gago, ahí para aportar elementos al diálogo nuestro. Adelante. Sí, ahí a mí siempre es muy interesante ahí la mirada que tiene Gago y tiene el colectivo Ni Una Menos sobre estos temas, y es muy interesante el cruce que hacen sobre el avance de la derecha y el avance de las finanzas, ¿no? Digo, porque a veces hay una cuestión, me parece, que cuando nombramos lo que está pasando en Argentina, que es un avance de la derecha radicalizada, un avance del fascismo, pareciera que estamos hablando con un lenguaje que no llega a cubrir lo que eso impacta en los cuerpos de nosotras y nosotros, especialmente en nosotras, ¿no? Y me parece que ahí encarnizar con la capilaridad del sistema de finanzas y también con cómo eso afecta no solo a nuestras economías domésticas, sino también a los procesos de subjetivación, que son graves, digamos, ¿no? Que cargan sobre nuestras espaldas. Nosotros lo hablábamos, creo, la última vez que nos vimos el año pasado, este ajuste y este recorte del Estado, alguien lo paga, ¿no? Y lo estamos pagando los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo las mujeres. En esto que decía Ale, el avance de las tecnologías nos ha arrebatado la posibilidad de discernir entre nuestras tareas domésticas de cuidado y nuestras tareas profesionales. Esa decisión hoy no existe. Podemos discutir cuánto tiempo le dedicamos a qué cosa y yo soy de las convencidas de que tenemos que volver a recuperar el espacio de las tareas de cuidado, ¿no? Hay que volver a, creo pero es una discusión que hoy ya no tiene casi ni gollete, ¿no? Pero yo estoy convencida de que hay que recuperar, ha avanzado un individualismo y unas formas de vida que han dificultado la construcción de familia, la construcción de vínculos, la construcción inclusive de volver a poner sobre la mesa las tareas de cuidado como un gesto de amor, ¿no? Y algunas feministas saldrán ahí a cuestionar esto, pero me parece que el ejercicio de entender como trabajo las tareas de cuidado no impide recuperar la dimensión humana que eso tiene para la vida de las y los niños, ¿no? Hoy la precarización de nuestras vidas, en términos laborales, 3 trabajos, 5 trabajos, en términos de la incertidumbre laboral, la incertidumbre en la vivienda, ¿no? La problemática, la crisis profunda que tenemos en la cuestión habitacional, han impedido tener proyectos de vida, nos han bloqueado la posibilidad de tener proyectos de vida. Y ese bloqueo en los proyectos de vida tiene que ver con un avance de la derecha, porque cuando nos quitan la posibilidad de proyectar nuestra vida, de soñar la vida que deseamos, nos volvemos vidas descartables. Y vidas que no tienen sentido ser vividas prácticamente, ¿no? Lo digo en un término muy profundo, pero me parece que nos han quitado la posibilidad de imaginar qué vida queremos, ¿no? Si hoy nos preguntamos qué vida queremos, no sabemos responderla, ¿no? En principio poder pagar el alquiler, diríamos. En principio no quedarnos sin laburo. Pero nos es muy difícil y que ahí la comunidad se perdió, ¿no? Se pierde la posibilidad de pensar esa vida común, esos sueños compartidos en comunidad. Y en ese sentido me parece que es muy interesante lo que plantean ahí el colectivo en estos términos de pensar cómo el fascismo ha atravesado y ha dañado nuestros espacios domésticos, nuestros proyectos de vida, los procesos de subjetivación de nuestros pibes y nuestras pibas, ¿no? Me parece que se podría agregar, Tamara,
incluyéndolo en lo que vos decís, esta pérdida del límite entre lo privado y lo público, dado que hoy la práctica del home office, como se llama así, del trabajo en el propio domicilio, implica que estemos sirviendo las papas mientras estamos dando clase, pero eso tiene implicancias enormes, ¿no? En esto incluso que vos decías del trabajo de cuidado, que incluye un nivel afectivo, el hecho de la sustracción del cuerpo, vuelvo a insistir en mi práctica docente, en las prácticas docentes nuestras, donde no tenemos contacto con los alumnos, pero estamos con nuestros hijos encima mientras damos clase. Y que, insisto también en esto, implica que ya no se usa el espacio físico de las universidades para tener contactos con los otros, para hacer política, digo, se acabó el hacer política universitaria en la medida en que, por ejemplo, todos los posgrados se dictan virtualmente. Sí. Eso es una pérdida de lo afectivo también, ¿no? Absolutamente. Yo recupero que hay una afectividad en el contacto con los cuerpos, que está totalmente disociado hoy en términos de que, bueno, nos vemos como ahora, ¿no? Sí, como una racionalidad absoluta en términos de eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, es más eficiente cursar virtual porque gasto menos, porque menos tiempo. Bueno, hemos perdido, por eso cuando hablo de que perdimos la capacidad de construir un proyecto colectivo y un proyecto individual, tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Ya el hacer un tránsito por la universidad no está pensado en términos de proyecto colectivo ni en proyecto individual, sino en el término de la eficacia, ¿no? Llegar al título. Y se pierde lo sustantivo de esa tarea. Creo que hemos perdido, hay una crisis profunda, hemos hablado de crisis civilizatoria, yo creo que es más que una crisis, es una crisis humanitaria, porque hemos perdido el carácter humano, o sea, nos cuesta, me parece, pensarnos como seres humanos, que la característica central de la humanidad es la sociabilidad, es poner el cuerpo donde tenemos, poner los pies donde tenemos la cabeza, y eso lo hemos detonado. Y un poco trayendo lo que traes sobre las universidades, en particular sobre los ámbitos educativos, pero sobre la universidad en particular, nosotros, y eso hay que reconocerlo, y desde algunos sindicatos hemos dado la discusión, pero nos fue muy difícil, nuestras universidades están en crisis por el desfinanciamiento universitario que ha traído el gobierno de Milei, pero están en crisis porque no hemos sabido dar una discusión real, seria y profunda sobre qué hacemos con las herramientas tecnológicas. En su momento fue la virtualidad, fue esto, la clase virtual. Hemos dado grandes batallas que parecían irrisorias, justificando por qué hay que estar en el aula, digo, ¿no? Como... y hemos tenido que dar grandes batallas sobre eso. Y después con el avance de la IA, ¿no? Como, bueno, y nos hemos perdido un momento histórico para hacer ese debate. Hoy no lo podemos hacer, ¿no? Porque hoy estamos atajando penales. No podemos darnos el debate sobre qué táctica y qué estrategia tenemos para atravesar el momento histórico que estamos atravesando, que es otra universidad, ¿no? Porque es otra universidad la que tenemos hoy. Hemos tenido una oportunidad histórica para pensarlo. Nuestras universidades, las universidades que yo trabajo, que son las universidades del conurbano, tienen 15 años de vigencia, muy nuevitas. Hemos tenido un momento histórico y en ese momento se pensó un modelo de universidad, ¿no? Cuando se crearon las universidades. Yo laburo en la Jauretche, en la Varela y en la Avellaneda de la UNDAV. Había un modelo universitario, un proyecto de universidad, de modelo universitario de educación superior. Nos atravesó una pandemia, nos atravesó el avance de la tecnología y hemos tenido un momento para reflexionar sobre eso y no lo hemos aprovechado. Hoy estamos atajando penales. Quisiera mencionar a alguien que algo de esto pensó y a quien apreciamos mucho todos aquí, tanto seguramente vos como Ariel, que es Horacio González. Horacio González tiene un texto que se llama La Crisálida, donde él dice, el pensamiento tiene un formato metamórfico a través de la metamorfosis o a través de la dialéctica. ¿Qué es la metamorfosis? Es la transformación de los cuerpos. Y la dialéctica, ¿qué es? La abstracción, es separar el pensamiento de los cuerpos. Me parece que eso es, digo, nosotros que estamos en el ámbito universitario, que se supone que tenemos que plantear qué es el pensamiento crítico, no hay pensamiento crítico sin cuerpo. Y me parece que eso
Horacio nos lo enseña bien, ¿no? Ujú. Sí, Sí, sin cuerpo y sin, perdón, Ari, te Sí. interrumpo ahí porque, porque y sin cuerpo y sin reconocer que los que habitamos en la universidad somos trabajadoras y trabajadores, ¿no? Sin olvidarnos, porque después hay como, ¿no? Porque claro, cuando nos avanza el enemigo, uno chapotea en charcos, ¿no? Y cuando chapotea a veces salpica el de al lado, a veces se resbala, ¿no? Y me parece que hay que dejar algo, ahí perdón Ari que te interrumpí, pero como muy claro es que si no hay un proyecto de país, si no hay trabajadoras y trabajadores con salarios dignos, no hay universidad. Ujú. ¿No? Y eso me parece que nos tiene que, porque los universitarios en particular, digamos, yo trabajo en la universidad, vivo de mi sueldo de docente y milito en un sindicato docente de una universidad nacional. Y a veces estamos en la encerrona, ¿no? De que, bueno, somos trabajadores, pero bueno, hoy esa encerrona no existe, porque hoy vienen por los trabajadores y las trabajadoras y vienen por el sistema universitario. Entonces, es una falsa disyuntiva, a ver qué se defiende mejor, ¿no? Es una falsa disyuntiva y mucho más para nuestras universidades, insisto, que están forjadas en la cuna de los barrios populares para las clases trabajadoras. Entonces, ahí yo quiero reforzar esto porque me parece vital volver a una genealogía de nuestras universidades y volver a poner el foco de para qué queremos estas universidades que tenemos, ¿no? Las queremos para las y los trabajadores, para los que vivimos de enseñar, para los que viven de las tareas administrativas que se dan en las universidades y para los pibes y pibas y adultos y adultas que van a nuestras universidades también, ¿no? Y que no hay proyecto de modelo universitario sin proyecto de país. No existe. O sea, no existen nuestras universidades si el modelo económico de Milei sigue avanzando. Si el modelo colonial que vienen a imponer, digamos, esto que traía Gago, si estamos avanzando en un colonialismo extremo, absoluto, que atañe a todos los territorios de nuestro país, en un modelo de extractivismo puro y llano de nuestros recursos naturales, nuestras universidades se van de suyo, no tienen sentido de existir, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos que reforzar la importancia de pensar esta reforma laboral, y ahora se está discutiendo también, nuevamente se pone sobre la mesa la reforma universitaria, porque hubo un avance del gobierno ofreciendo el 12% de aumento a los trabajadores docentes, cuando hemos perdido el 53%. Fuera de paritarias. Fuera de paritarias. paritarias. Convocando a los rectores sin convocar a los sindicatos docentes, ¿no? Ni los no docentes. Los sindicatos no fueron... Así que los rectores deciden el salario de trabajadoras y trabajadores en las universidades públicas nacionales. Ahí el CIN, que es el núcleo, el organismo que nuclea a los rectores, se expidió sobre esto y sobre la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras con nuestros sistemas de representación sindical estemos presentes en esa negociación, claro. Porque es descabellado. Por eso insisto en esto, por eso ponía sobre la mesa esta necesidad de pensar la lucha de los trabajadores y la lucha de las trabajadoras conjunta y complementaria a la lucha por el sistema universitario. No hay universidad sin trabajadoras, sin trabajadores. Quería sumar, quería sumar algo a este debate, que hace algunas horas, aquí en el programa Punto de Partida de Radiográfica, Clara Chevalier, que es la secretaria general de CONADU, dijo que hay proyecto de reforma laboral cuando el movimiento obrero está débil, ¿no? Y esta verdad nos conduce a tener que mapear, a tener que cartografiar, a tener que desplegar un debate colectivo para construir cuáles son las condiciones de esa debilidad para poder de alguna manera desarmar, ¿no?, esas condiciones. Y una de ellas, me parece, tiene que ver con esto que venimos señalando, que viene diciendo recién Tamara, que si bien las condiciones, si la Argentina no es la misma de hace 80 años, no es solamente porque cambió la estructura económico-social, sino lo que se transformó también es el sujeto o sujeta, trabajador, trabajadora.
Y eso no hay un debate. Es decir, que hay una concepción naturalizada en nosotros, acerca de qué es un sujeto trabajador hoy en el siglo XXI, sin tener en cuenta que somos parte de un cuerpo máquina, ¿no? Tenemos las máquinas digitales, las tenemos incorporadas en es como una coextensión de nuestro propio cuerpo. No es solamente las máquinas, no es algo que está en la exterioridad del sujeto, sino que forma parte de él como algo indisoluble. Y esos temas me parece que no están siendo abordados. Y también hay una visión bastante, digamos, alegre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acerca de las tecnologías. Estamos discutiendo reforma laboral donde se ha aumentado, se ha revolucionarizado las condiciones de producción como consecuencia de la utilización de tecnologías digitales. Deberíamos estar discutiendo cómo liberamos, liberamos a los sujetos del trabajo con jornadas laborales cada vez más chicas, ¿no? Hay un tremendo aumento de la productividad y se está discutiendo cómo vamos a trabajar 12 horas por día. Antes de continuar, quería retomar aquí a otro maestro, Enrique Dussel, hablando justamente de estas cosas y del lugar de las tecnologías que tiene en el capitalismo occidental, por lo menos contemporáneo. Ahí va. Hay toda una ideología y también filosófica que justifica este capital financiero que está realmente produciendo una hecatombe ecológica y poblacional y de todo tipo. Entonces yo lo que veo es que este virus, he usado la palabra hackear con J de la Real Academia, que está en el diccionario, que no es con H, sino es el juego del ajedrez, que de paso viene de la India, y que es jaque al rey, ¿no? La naturaleza, efecto devastador de la tecnología, no como la tecnología como capital, es simplemente tecnológica, sino lo que está en el fondo no es la tecnología antiecológica, lo que está en el fondo es el criterio de selección de la tecnología que mejor responda al criterio racional del aumento de la tasa de ganancia del capital, porque entonces usa cualquier tecnología, no importa si mata, con tal que aumente la tasa de ganancia en el capital. Quería aportar esto, que también está medio soslayado, ¿no? Se introduce la única dimensión por la cual se introduce la tecnología, no tenemos fobia hacia eso, pero la única razón es cómo se aumentan las cuotas de explotación y extracción de valor, nada más, ¿no? Ahí Danino decía algo muy interesante, decía, bueno, si el Fordismo fue hecho para maximizar la ganancia de los empresarios de la era industrial y fue hecho para enajenar al ser humano, nunca va a ser el motor de la liberación. Digo, bueno, y uno ve una película de Chaplin y lo tiene claro, bueno, ahí el chabón no se va a liberar nunca de su yugo explotador, ¿no? ¿Por qué creeríamos que una tecnología que está al servicio de la producción de ganancia va a estar a favor de la independencia de los pueblos? Nada, y ahí me parece que, insisto, vuelvo a insistir en esto que traía Ale, hemos sido, y voy a poner un adjetivo bastante liviano, ingenuos en no dar un debate muy profundo, inclusive, digo, nosotros estamos en la educación superior, que es gravísimo lo que está pasando con la virtualidad y con el uso de la IA y demás. En los niveles medios, en los niveles iniciales, es aún peor, digo, porque el debate es un falso debate que está diciendo cómo incorporamos la tecnología en las clases para hacerlas más atractivas, en vez de pensar qué modelo educativo y para qué queremos una educación pública y de calidad como la que este país
es modelo y nos enorgullece profundamente el sistema educativo público. Hoy hemos perdido la pregunta sobre para qué queremos un sistema educativo público y de calidad. Hemos perdido esa pregunta. No la estamos haciendo. Me parece que en ese sentido, los que trabajamos, bueno, en la UBA, pero fundamentalmente en universidades territoriales, nos tenemos que preguntar de nuevo por el lugar del espacio físico, por el lugar de los cuerpos, porque no hay pensamiento crítico sin cuerpo y sin cercanía, porque para que haya este pensamiento o esta perspectiva de un proyecto común, Tamara, necesitamos encontrarnos. No se puede hacer con la sustracción de los cuerpos, que me parece que es la práctica de este momento de abstracción propio del capitalismo, así como la financiarización es un proceso de abstracción, también están tratando de sacarnos las ideas sin los cuerpos. Entonces vamos a hacer unos cuerpos debilitados, colgados de una percha, y un macro cerebro solamente ligado a las demandas de esa instancia de la IA. Lo que se pierde es la singularidad que está dada precisamente por los cuerpos. Y en ese sentido, reformulo la afirmación de sin trabajadores no hay universidad. También, ¿para qué queremos a nuestros estudiantes en las universidades? ¿Para qué mundo? ¿No? Digo, ¿para qué estamos formando? ¿No? ¿Para qué pierde sentido? ¿No? Pierde sentido sin hacer esas preguntas que hoy son profundas y que nos han tocado en un momento incomodísimo hacérnoslas, porque estamos frente a una avanzada de la derecha insuscitada, digamos, es una avanzada de la derecha, una de las más cruentas que hemos vivido desde la vuelta de la democracia, sin duda, pero hay preguntas que son necesarias hacer y que las universidades tienen que estar a la altura de esas preguntas. Claro. Por ejemplo, ¿para qué tiene que estar un estudiante en la universidad? Me parece, y nosotros tenemos la experiencia, de que muchísimos de nuestros estudiantes, que son primera generación de universitarios, nunca habían estado en una biblioteca, nunca habían estado sentados en una sala de estudio charlando con otros, nunca habían participado de un centro de estudiantes, porque no tenían la posibilidad de agruparse con otros. Entonces, la sustracción de cuerpos, espacios físicos, perdón mi insistencia en esto, pero me parece feroz, porque es lo contrario de una universidad territorial. Y lo que se generan son esos cursos por internet, donde se da un material acrítico, ¿no? Sin que medie ahí ninguna discusión, ningún debate, porque no hay posibilidad de hacerlo. Es simplemente un vuelco de una cierta información ya generada, preparada de antemano, que no tiene ninguna correlación con los otros cuerpos que estamos generando conocimiento. No hay pensamiento crítico y no hay conocimiento situado si no nos encontramos nuevamente. Y algo también, ¿no?, que tiene que ver con la experiencia comunitaria, ¿no?, con la construcción de lo común, tanto en el sindicato, en el territorio, en el movimiento social, en el centro cultural, ¿no? Falta cuerpo, ¿no? Y, bien, quería recordar, a raíz de otro proyecto de reforma laboral que se dio en los 90, durante el gobierno de Carlos Menem, un monólogo de Tato Bores. Dice así, Tato: la solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso, dijo uno, la ley no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Si no, fíjate los artículos importados. Lo traen a 2 mangos y lo venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiere hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba otro. Lo que pretenden con la reforma, chilló un delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas que, si te rajan, que les dé la mano al trompa y le digas:
Gracias, amo. Esto tomado como fuente, Sátira y Política, el libro de Kanji y Ariel Penisi. Lo que decía Tato en sus domingos de Good Show durante la década del 90, ante también un proyecto de reforma laboral, ¿no? Y ahí, Sí, y Tamara. ahí, sí, y ahí me parece que volvemos un poco a lo que traía Ale y que nosotros venimos trayendo un montón. Esto, y que creo que lo decías en relación a lo que decía Clara a la mañana con Lucas, nada, esto es posible no solo por lo que sucedió este año y medio que pasamos, es posible porque hay debates profundos que no hemos hecho en los momentos que hemos tenido la sartén desde el mango, ¿no? Digo, hemos construido un modelo de ciudadanía que estaba muy anclada en la capacidad del consumo individual y no en la producción de lo común. Y que, ojo, no estoy exenta, yo creo que todos celebramos tener el aire acondicionado, cambiar el celular, ¿no? Digo, lo hemos hecho, pero creo que el costo de no hacer debates profundos sobre el modelo energético, sobre el modelo económico, sobre el modelo de producción de subjetividad, sobre el modelo educativo, sobre el proyecto cultural. Hablábamos del relato y construcción de relato. Ojo, hoy vemos que podemos estar muy mal en relación, ¿no? Por ejemplo, con la reconstrucción de momentos históricos atroces de nuestro país. Pero creo que esos debates no los dimos con la suficiente profundidad en algunos casos, profundidad que tenía que ver no solo con instalar fechas históricas y construcción de un relato, sino también con modificar en la profundidad de los procesos de subjetivación. Creo que dábamos ciertos avances en derechos civiles, en derechos políticos vinculados a la identidad de género, distintos avances que se dieron en términos de derechos para derechos civiles y políticos, pero creo que eso no estuvo del todo anidado, anclado en una experiencia profunda de comunidad en los territorios, ¿no? Entonces, creo que ahí la resolución de la mejora de las necesidades y de la economía de las domésticas fue en términos individuales y privados, ¿no? Bueno, conseguir mejorar las condiciones de vida a través del subsidio, o a través del trabajo, pero siempre en términos individuales, eso por un lado. Por el otro, una política muy anclada a la estatalidad, que no estuvo enlazada con procesos comunitarios desde abajo, y por otro lado, el avance de derechos civiles más vinculados a lo identitario, a la reconstrucción de un relato sobre nuestra historia vívida y reciente. Creo que esos tres procesos no estuvieron enlazados. Entonces, claro, cuando vos no tenés enlazados esos tres procesos, viene un mamerto, engendro, como es mi ley, proyecto que lo único que es un cachivache, y ahí que te está diciendo la derecha, mirá, pongo a este cachivache engendro, y así todo podemos hacer cualquier cosa. Y eso, ¿por qué es posible? Porque ni siquiera es un proyecto de derecha serio. O sea, el proyecto de derecha es serio, pero te ponen un cachivache, y es posible llevarlo a cabo con ese cachivache ahí arriba. ¿Por qué? Porque esos tres procesos del avance de los derechos civiles y políticos de la población, el desarrollo de una militancia más anclada a la estatalidad y la mejora económica no fueron proyectos que estuvieran entrelazados entre sí, anidados en un proyecto profundo de transformación de la sociedad y económico. Entonces, claro, lo tenés atado con alambre. Viene este mamerto y te lo tira. Me parece que nos quedamos en la primer casita de los tres chanchitos. Se nos fue el programa. Ale, Bueno, te propongo el cierre para esta charla que tuvimos hoy aquí en el Panorama Federal con Tamara Damonte, secretaria de Formación y Capacitación de ADUNA, la Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Te paso para el cierre, Ale. Muchas gracias, Tamara, por haber estado con nosotros, y me parece que hubo muchas puntas de cuestiones que tenemos que pensar y quizás haya que insistir en eso, aunque parezca que se nos hizo tarde, no, hagámoslo porque servirá para dentro de un tiempo, pero hay que tomarse el trabajo de pensar en profundidad. Gracias, Tamara.
Gracias. Y de pensar con otros y con otras, juntos. Ahí, Ari, paso un chivito cortito. Sí. El jueves con CONADU y ADUNA vamos a estar movilizando. Seguramente se va a estar, está ahí en veremos el tratamiento de la reforma de la ley de financiamiento educativo universitario. Así que también vamos a estar movilizando posiblemente fin de esta semana, y en principio en la Universidad de Avellaneda estamos en estado de alerta y movilización. Muy bien, estaremos ahí. Nos despedimos, hasta Muchas gracias gracias por la Tamara.